Hola, soy Marta Lucena Hernández, creadora de Pedagogía Sana. El video de hoy va a tratar sobre la ansiedad que sufren los papitos de los niños que han sido diagnosticados con el déficit de atención o cualquier otro problema de aprendizaje, dislexia, discalculia, un problema de lenguaje, disfasia. Entonces, en primer lugar, ¿por qué sienten ansiedad? Porque el papito al recibir el diagnóstico tiene un choque emocional, ¿no? Empieza a sentir mucha angustia, frustración, desespero, impotencia, porque siente que el tren se salió de la carrilera, ¿no? Él tenía en su esquema, en su interior, la concepción supuestamente de un niño que no iba a tener dificultades, de que su hijito iba a ser un niño dentro del esquema normal, y siente que algo falla en la vida de su hijo. Por eso empieza todo este contexto de la ansiedad. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que estamos frente a un sistema educativo muy esquematizado, en donde su hijito va a pasar la mayor parte del tiempo, entonces es un sistema educativo supremamente inflexible, coercitivo, un sistema que sabemos que está chapado a la antigua, y que si hay un niño que se sale de ese esquema inflexible, conservador, entonces es el niño que va a generar problema, ¿no? Es el niño que supuestamente va el profesor a tener una sobreexigencia con el niño, entonces es el niño que va a tener que regularlo constantemente por su atención, porque es el niño que va a tener mucha dificultad de atención, que no va a poder sostener la atención, que no va a seguir instrucciones, que va a leer lento, que va a comprender la lectura de una forma muy compleja, que se le va a dificultar, que va a hablar si tiene un trastorno de lenguaje, entonces va a hablar con dificultad. Entonces sabemos que este sistema educativo es un sistema educativo que no es flexible, que no está preparado para poder conocer de verdad a profundidad todo este contexto de los niños, y es un sistema que se va a basar en la carencia, ¿no? Por eso es el niño que constantemente va a ser enjuiciado, va a ser constantemente juzgado, con observadores, con notas. Simplemente es un niño que sí aprende, pero es un niño que aprende diferente. Entonces el sistema no está preparado para ver esta grandiosidad de este chiquito, de este niño, y siente que como es un niño que no aprende igual, entonces va a ser totalmente juzgado, porque la norma y la normatividad va a encasillarlo en ese esquema, ¿no? Entonces, en ese momento, lejos está, sabemos, el sistema educativo de comprender, de cuidar y de valorar en su esencia, en sus potencialidades, a estos niños que sabemos que tienen infinidad de potencialidades, porque detrás de ellos sabemos que tienen dones, son niños que son muy potentes, con dones, por decir algo, artísticos, de expresión lingüística, con dones a nivel de deporte, de la música, pero eso se queda a un lado. Tercero, ¿por qué sufre tanta ansiedad el papito? Por las comparaciones, ¿no? Entonces es el papito que la ansiedad lleva a que empiece a comparar a su hijo con los demás niños, con el hermanito, con el vecino, con el primo, y el niño empieza a desajustarse cada vez más emocionalmente porque siente la angustia de su padre y siente esa comparación. Entonces es un niño que no va a sentir libertad, es el niño que sí va a empezar a percibirse como que es un problema, se siente defectuoso, se siente incomprendido. Entonces esta comparación va a hacer que crezca la ansiedad no solamente en el niño, porque es una comparación no solamente en el sistema educativo, sino familiar y también a nivel social, y esto hace que esto genere un efecto de bola de nieve. Cuarto, porque siente la ansiedad el papito, por el miedo al futuro. La ansiedad significa que yo estoy con mi mente anclada en el futuro, ¿no? Entonces estamos como totalmente angustiados
porque empiezan a pensar qué será de la vida de mi hijo, va a poder terminar el colegio, va a poder estudiar una universidad, ¿no? Porque estamos totalmente esquematizados y estamos priorizando lo académico a lo emocional. Entonces nos enfocamos y nos encasillamos solamente en el rótulo, ¿no? En el déficit de atención, en el que no puede escribir bien. Entonces ese miedo al futuro hace que olvidemos vivir el presente y podamos sentir el verdadero potencial de ese niño. Entonces acá es donde puedo darles el ejemplo, por decir algo, de el dueño de Virgin, que tiene dislexia. Entonces, si se hubiera enfocado en su carencia, no sería el magnate ni esa persona grandiosa que es hoy en día. Quinto, ¿qué pasa? La presión social, ¿no? Entonces empieza a ver la comparación también con la presión social. Entonces el papito siente que tiene que poner cantidad de máscaras con su hijo. Es triste ver cómo llegamos a un autoengaño muy profundo. Muchos de los niños con los que yo he trabajado o que también percibo en la sociedad, infortunadamente muchos de ellos son escondidos, son totalmente retulados, y el papá como que quiere poner esa máscara, ¿no? Entonces empieza a mostrar a su hijo en forma de máscara, como si su hijo fuera un objeto, ¿no? Cómo es de bueno en el fútbol, cómo es de bueno en el arte, pero se olvida y se está autoengañando en la tristeza que siente ese niño, ¿no? Muchos de mis niños me dicen, sí, Martica, sé que soy muy talentoso en el arte, sé que soy muy talentoso en el deporte, en la música, pero dentro siento mucha tristeza, estoy totalmente ansioso, estoy deprimido, me siento muy mal, y mi papá no me percibe eso. Entonces debemos mirar ese don de nuestros hijos. Sí es importante que nosotros podamos potenciar ese don, ese talento, porque al fin y al cabo lo importante es que ellos luego profesionalicen ese don, ese talento, pero sin olvidar esa parte afectiva, sin olvidar esa parte emocional, porque si priorizamos lo académico sobre lo emocional, sabemos que ya luego son niños que van a ser totalmente frustrados, jóvenes frustrados, adultos frustrados, que me dicen, Martica, sí, fui una persona muy inteligente, pude generar muchas profesiones, tener muchos estudios, posgrados, maestrías. Siento que me educaron la cabeza, que se basaron solamente en el contenido, pero olvidaron mi parte emocional. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para bajar esa ansiedad? ¿Qué debemos hacer para podernos centrarnos en el presente y no en la angustia del futuro? ¿Qué debemos hacer para que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes sean seres competentes, sean seres funcionales, sean seres plenos y felices? Entonces, en primer lugar, aceptarlos tal y como son. Cuando un niño, un joven tiene un diagnóstico y su vida ha sido llevada solamente desde el esquema, desde la etiqueta, desde la rotulación, desde el encasillamiento, entonces ellos van a desarrollar, ahí sí, mucha depresión, mucha angustia, mucha frustración. Entonces es importante que ellos se sientan amados, que se sientan queridos, que sí, si tiene dificultad para leer, si tiene dificultad para escribir, si tiene dificultad para prestar atención, entonces acepto a mi hijo tal y como es, pero aceptarlo no quiere decir que yo no haga nada, no quiere decir que yo no actúe frente a su condición, no quiere decir que yo lo deje a la deriva. Es importante que tú como papito sientas que tu hijito está construyéndose y que está sanando esa condición que para él es una limitación. Si yo veo que mi niño tiene un trastorno de lenguaje y que se le complica relacionarse con los demás, que su vida se le está volviendo cuadritos, que tiene una ansiedad, que tiene depresión, que tiene una dificultad de atención, que no puede hacerlo funcional en la vida y que siente una desadaptación, pues es importante que yo pueda generar tranquilidad en él, pero que pueda actuar, que pueda llevarlo a que él pueda reparar esa condición. Entonces es importante que en esta aceptación, les pongo un ejemplo, es como si yo tuviera un niño que es muy hábil en el fútbol y un día se fractura
una pierna, entonces yo lo dejo a la deriva. No, yo en ese momento, ¿qué hago con mi hijo? Lo atiendo, ¿cierto? Lo llevo al médico, lo llevo al ortopedista para sanarle esa pierna fracturada. Por eso con nuestros niños es importante que podamos atenderles sus condiciones para que ellos puedan recuperar esas condiciones, pero recuerden, basados en ese contexto hermoso de amor, en ese contexto de libertad y de grandiosidad, que sean terapias, que sean manejos, que sean tratamientos que de verdad los potencien, que sean tratamientos que de verdad a ellos los proyecten. Segundo, ¿qué debemos hacer? Cambiar el paradigma. El miedo hace que nos encasillemos en los paradigmas y que simplemente prioricemos lo académico por encima de lo emocional. Entonces debemos ser firmes, conscientes y muy valorosos para enfrentarnos a un sistema educativo que maltrata a nuestros hijos. Si yo veo que mi hijo está en una escuela, en un colegio, que está siendo maltratado, que está siendo juzgado, que está siendo enjuiciado, que es una tortura diaria para mi hijo, pues no debo tener miedo para enfrentar ese sistema educativo. No debo permitir el maltrato en mis hijos, porque todo ese maltrato va a ir al inconsciente de los niños y tarde o temprano eso va a detonar en problemas de salud mental. Y cuando el niño tenga un problema de salud mental siendo joven, ya siendo adulto, pues es el adulto, es el joven que no va a poder funcionar, que se va a sentir muy frustrado, que va a tener una sensación de fracaso, porque esa parte emocional no va a generar esa dinámica de amor, no va a generar esa dinámica de funcionalidad. Entonces por eso es importante defender a nuestros hijos. Debemos salir de los esquemas, debemos cambiar de paradigma, no hay que tener miedo. Muchos de los papitos que llegan aquí a Pedagogía Sana, que sabemos que es un enfoque muy abierto, muy flexible, que trabaja en el contexto integral de los niños, que observamos ese contexto de deficiencia, lógico, de su diagnóstico, y recuperamos toda esa parte, pero desde la parte de su potencial, desde la maravilla, desde su grandiosidad. Entonces es el papito que más adelante se va a sentir tranquilo porque sabe que pudo enfrentar ese miedo, salir de ese esquema y hacer que su hijo no se mantuviera en ese esquema que simplemente lo estaba destruyendo, y que por el contrario priorizó lo emocional, priorizó esa parte socioafectiva, y es el niño que ya luego con ese contexto socioafectivo es el niño que va a poder brillar, es el joven que va a poder brillar en su parte intelectual, en su parte de toda su expresión de talento y de don. Por eso es que no debemos permitir el maltrato. Es importante ser muy firmes, conscientes y valerosos para que el niño sienta que su padre lo está protegiendo y por el contrario no se está aliando al verdugo, ¿no? A ese maestro, a ese familiar, a esa sociedad que lo que hace es por el contrario roturarlo y por el contrario maltratarlo, ¿no? Es importante cuestionar las terapias, los manejos terapéuticos, los tratamientos en los que estamos llevando a nuestros hijos. Muchos de los correos que me llegan me dicen: Martica, mi niño, mi hijo no quiere ir a esas terapias, llora, se esconde, hace pataleta, no se siente bien. Dios mío, no tenemos que tener miedo a buscar nuevas perspectivas, debemos cambiar los paradigmas. ¿Qué sacan ustedes estando con sus hijos en terapias, en tratamientos que inclusive lo que están haciéndole es más daño? Entonces es importante, porque muchos de los padres me dicen: mira, Martica, tanto me llevó la ansiedad, tanto me llevó el miedo, que terminé haciendo con mi hijo cosas que nunca en la vida pensé que iba a hacerlo, como medicarlo, otros contextos que me han dicho que son supremamente tristes, o sea, agobiantes para un niño. Un manejo basado desde el amor es el manejo, es el profesional que el niño se vincula, es el profesional que siente la grandiosidad de ese niño, es el profesional que se va a ajustar
al niño y no el niño al sistema, y por el contrario puede sacar su verdadera esencia, puede sacar su verdadero potencial, su verdadero grandiosidad, y es capaz de reparar esa condición que a él está haciendo la vida a cuadritos. Por eso es importante, los papitos cuando llegan aquí a Pedagogía Sana y pueden cambiar ese paradigma, observan cómo, si es un papito que está totalmente dedicado, que es un papito que de verdad se ha dedicado a reparar, luego ven el brillo de sus hijos, y esto es hermosísimo. Por eso, por último, es importante que ustedes se construyan, porque el mejor regalo que ustedes pueden darle a su hijito es tener un padre construido. Es importante que ustedes lean, pero que no se impacten, porque hoy en día hay muchas personas que infortunadamente están hablando y muchas no tienen conocimiento. Entonces, por el contrario, llegan a cantidad de contextos tan severos con los niños. Por eso es importante que ustedes se construyan. En la medida que ustedes se construyan, la ansiedad también va a bajar, ¿sí? Porque cuando ustedes pueden comprender, entender la condición de sus hijitos, pero entenderla desde ese contexto amoroso, desde esa construcción, desde el potencial. Por eso es importante que ustedes ojalá puedan ver los videos de Pedagogía Sana, todos los videos que tengo en mi canal de YouTube, como también los artículos de mi página de Pedagogía Sana. Esto hace que cuando ustedes puedan percibir, interiorizar y descubrir a sus hijos en su esencia, y empiecen a vibrarlos cada vez más desde la comprensión, desde el amor y no desde el miedo, esa ansiedad, como vuelvo y les digo, va a bajar, va a tranquilizarse. Importante, no tengan miedo de romper todos esos esquemas, todos esos paradigmas. La vida nos está llevando a que confiemos en la vida, a que vivamos el presente, a que actuemos de acuerdo a lo que dicta nuestro corazón. Entonces es importante que ustedes como papitos se sientan plenos, tranquilos, seguros, porque si sus hijitos perciben esa tranquilidad en ustedes, entonces eso les va a dar confianza, les va a dar protección, y es el mejor acompañamiento que ustedes pueden brindarles, porque sus hijitos están en este mundo, en este plano y en esta vida es para brillar.